Buenas noches tengan todos ustedes. Ante todo, deseo darles la bienvenida y agradecerles que me puedan acompañar en esta noche. Como saben, nos hemos reunido para la presentación del libro El Camino de la Iglesia, que cierra la serie titulada Dando razones de nuestra esperanza. También deseo dar la bienvenida a Alejandra King y a Pedro Barreto, quienes muy gentilmente aceptaron hacer la presentación de este libro. Y brevemente deseo presentarlos. Bueno, Alejandra la conocí en la parroquia de Fátima hace ya unos años atrás y también en ejercicios espirituales. Alejandra nació en Madrid y en el 2014 se nacionalizó peruana y creció en Estados Unidos, Argentina, Brasil. Es ingeniera agrónoma de la Universidad de Sao Paulo y tiene una especialización en desarrollo rural de la Universidad de Wageningen en Holanda y una maestría en estudios pastorales y educacionales en Maryvale Institute en Inglaterra. Se consagró a Dios en el 96 en la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y desde entonces como fraterna sirvió en Lima, El Callao, Denver, Roma, Connecticut y fue ecónoma general por 10 años y desde el 2009 se encuentra en el Perú sirviendo como superiora general. Y con Pedro nos conocemos desde que entré a la Compañía de Jesús hace ya más de 40 años. Fue mi superior cuando estaba haciendo mis estudios de teología y por supuesto hemos coincidido en varias ocasiones más. Pedro nació en Lima, fue alumno del Colegio de la Inmaculada e ingresó a la Compañía de Jesús en 1961. Hizo sus estudios filosófico-teológicos en España y en Perú y fue superior de nuestras comunidades en Lima, en Ayacucho, en Tacna. Bueno, Pedro siempre estuvo en cargos importantes en la compañía hasta que en el 2001 Juan Pablo II lo nombró obispo del Vicariato Apostólico de Jaén y desde el 2004 arzobispo metropolitano de Huancayo. En el 2018 fue creado cardenal de la Iglesia Universal por el Papa Francisco y a lo largo de todo su ejercicio ministerial ha ocupado y ocupa varios cargos de responsabilidad en la Iglesia que la verdad es que no mencionaré para que siga siendo humilde. Bueno, pues no deseo alargarme más en las muchas responsabilidades que han tenido y tienen Alejandra y Pedro y paso inmediatamente a la presentación del libro. Y les propongo un formato muy sencillo. Primero le daré la palabra a Alejandra, después a Pedro y finalmente tendré el cierre con unas palabras mías. Entonces ahora le cedo la palabra a Alejandra. Buenas noches. Quisiera empezar compartiéndoles que yo llevé el curso sobre historia de la Iglesia que ofreció Gerardo hace un par de años en la parroquia de Fátima. Así que si bien ya conocía buena parte del contenido, me encantó leer el libro sobre el camino de la Iglesia. Pues cuanto más uno conoce una realidad, más la puede amar. Y así es con la Iglesia. Cuanto más conoces a la Iglesia, más la quieres. El libro hace parte de la serie Dando razones de nuestra esperanza y este cuarto volumen está dividido en 6 capítulos. Luego de presentar los fundamentos sobre cómo se inició la Iglesia, el autor nos invita a profundizar en la vivencia de nuestra fe para luego ilustrar la vida en la Iglesia y su misión de anuncio. Le sigue una síntesis de los 20 siglos de historia eclesial y concluye con un capítulo proponiéndonos amar a la Iglesia desde las orientaciones o reglas que desarrolló San Ignacio de Loyola. Dividiré mi presentación en 2 partes. Ofreceré primero consideraciones sobre el libro y luego les compartiré 3 resonancias que espero que les sean de edificación. Entonces, empezamos. ¿Qué encontrarán en este libro? Considero que el autor logra el objetivo por él explicitado. Lo cito. El volumen trata de la Iglesia y de cómo ha vivido y vive el camino que nos ha enseñado el Señor. Es un libro sobre la Iglesia que ofrece un enfoque histórico partiendo de la institución que Jesús fundó luego de su resurrección y a través de la cual nos invita a cada uno de nosotros cristianos a ser miembros vivos de la Iglesia en nuestro camino para volver a Dios. Podría surgir la pregunta, ¿cómo puedo ser yo un miembro vivo de la Iglesia?
En este sentido, es de lo más oportuno que el público a quien se dirige, es decir, adultos inquietos que buscan tener razones para su fe, que cuenten con este volumen para conocer y amar más la realidad que es la Iglesia, y así ir descubriendo el llamado a participar vitalmente en su misión, ayudando a que Dios reine en el mundo. Por otro lado, dado que la Iglesia es una institución divina y humana, considero que el autor aborda la temática con creatividad. Si bien se basa en la eclesiología, es decir, en el estudio de la Iglesia, a la par se vale de su historia, logrando ofrecernos de manera sintética un amplio panorama de los más de 2000 años de su existencia. Asimismo, incluye aspectos de teología espiritual en la que nos ofrece a los creyentes principios para vivir cada vez más enamorados de Dios y descubriendo que su lugar no puede ser otro que en el centro de nuestro corazón. Referente a la temática, si bien el autor abarca un contenido significativo en un poco más de 250 páginas, él ofrece a lo largo de la obra referencias que son útiles para aquellos que quisieran profundizar más en ciertos temas. Encontrarán también que es un libro de fácil lectura, ya que el lenguaje es claro y unívoco, ayudando a la comprensión de lo expuesto. Además, considero que es interesante porque encontrarán respuestas consistentes para dudas que puedan tener. Les doy algunos ejemplos. Primera pregunta: ¿cómo puedo sustentar en la cultura relativista actual que no solo es lícito, sino bueno y necesario bautizar a los niños cuando son pequeños? ¿Por qué el bautizarlos no va en contra de sus derechos? Otra pregunta: ¿cuándo y en qué contexto inició la corriente de pensamiento que ha llevado a muchos al agnosticismo o al ateísmo? Y un último ejemplo: habiendo constatado que la historia de la Iglesia está atravesada por el pecado, ¿cómo podemos amarla si parece más pecadora que santa? A estas preguntas y más van a poder encontrar respuestas en el libro. Paso ahora a la segunda parte de mi presentación. ¿Qué aportes considero que nos ofrece este libro? En primer lugar, nos invita a descubrir el auténtico rostro de Dios y a enamorarnos de Él. Jesús, a través de una invitación personal, nos llama a cada uno de nosotros a abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él nos pueda revelar a cada uno de nosotros que Dios es nuestro papá. Como expone el autor, y lo cito: Jesús quiere que descubramos el verdadero rostro de Dios, el de aquel Dios bueno, amante, clemente, compasivo, misericordioso, tierno, cariñoso, sensible, delicado, siempre abierto a darnos una nueva oportunidad y siempre dispuesto a perdonárnoslo todo, con el único objetivo de que estemos con Él y seamos felices. Cierro la cita. Dios Padre nos creó para ser felices, felices de verdad. Es decir, tanto en circunstancias adversas como las que estamos viviendo ahora, como también en tiempos de bendición. Él nos ama tanto que desea y quiere que día a día seamos felices, acogiendo y entregando el amor que Él continuamente, sin cesar, no deja de regalarnos. Pero claro, nos podemos preguntar, ¿cómo hacerlo? Entre los consejos que el autor ofrece para llegar a vivir enamorados de Dios, quisiera destacar un par. Por un lado, la importancia de elegir siempre a Dios. El autor nos recuerda, y lo cito, que la vida es un constante elegir y como resultado somos lo que elegimos ser. Cierro la cita. Esto opino que es muy cierto, ya que de pequeñas opciones se van construyendo las grandes y ello nos posibilita llegar a ser personas cada vez más coherentes. Por otro lado, el segundo consejo que nos da es que esta elección requiere ser libre. Para ello el autor nos dice, y lo cito: nuestra tarea será mantenernos libres ante toda cosa creada para poder elegir solo aquello que más y mejor nos lleve a Dios. Y dice el autor, aunque no nos guste,
y estar dispuestos a deshacernos de aquello que nos lo impide, y nos dice también, aunque nos guste. Cierro la cita. Es bueno recordar que Dios respeta absolutamente nuestra libertad. Él nos la regaló y por ello siempre respetará lo que elijamos. Cabe a nuestra decisión orientar la libertad recibida hacia el bien y custodiarla siempre. En segundo lugar, considero que el libro nos ofrece una visión de conjunto de la historia de la Iglesia y la acción de Dios en ella. Al ir pasando las páginas sobre el capítulo que aborda la historia de la Iglesia, vamos comprendiendo que en cada época la Iglesia será exigida afrontar desafíos, tanto internos, es decir, de sus propios miembros, como externos de la sociedad y del mundo. Es interesante cómo el autor va exponiendo los hechos sucedidos sin maquillar nada, presentando las luces y las sombras de la historia de la Iglesia tal cual como sucedieron. Desde la primera comunidad cristiana hubo problemas en la Iglesia, y dado que estos siempre existirán, el autor afirma, lo cito, si bien la Iglesia vivirá en medio a muchas dificultades, caídas y resbalones hasta su destino final, no debemos olvidar que es Dios quien, respetando nuestra libertad, guía la historia y la lleva a donde quiere. Cierro la cita. Es en la lectura del capítulo de la historia de la Iglesia en el que se puede ver de alguna manera muy concreta cómo es Dios mismo quien guía siempre a su Iglesia. Para mí fue claro comprobar cómo en tiempos históricos de gran complejidad ha sido la entrega valiente y generosa de los santos y santas quienes, presentando la vigencia del Evangelio con todo su frescor, han ayudado a renovar el seguimiento de Jesús en la Iglesia. Por último, una tercera apreciación sobre el libro. Nos invita a amar a la Iglesia simplemente porque es el amor del Señor. Ante la pregunta de por qué amar a la Iglesia, el autor nos remite a los ejercicios espirituales de San Ignacio, en particular a la segunda semana, en la que se pide la gracia del conocimiento interno del Señor. Me resonó particularmente cuando el autor nos indica que este conocimiento interno de Jesús, y lo cito, tiene un doble significado. De una parte significa conocer su corazón, el corazón de Jesús, y de otra conocerlo con mi corazón. Y sigue diciendo que conocer el corazón de Jesús es interesarse por todo lo que le interesa, por lo que le preocupa y por lo que ama. Es caer en cuenta que lo de él es su iglesia, que ella es su esposa y que él la quiere. Y el autor añade, conocer al Señor con mi corazón no es solo quererlo, sino también querer lo que él quiere y amar lo que él ama. Y si lo que el Señor ama es su iglesia, es su esposa, amarlo significa necesariamente amar a la iglesia que él fundó. Cierro la cita. La clave que nos ofrece el autor es descubrir en el corazón de Jesús el amor que Él tiene por la Iglesia. Y así, al paso que vamos creciendo en nuestro amor a Jesús, iremos haciendo nuestros sus amores. Las páginas de este libro nos invitan a redescubrir que la Iglesia es nuestra madre, que somos hijos e hijos de la Iglesia, y es en ella en la que amamos y podemos seguir a Jesús. Termino entonces animándolos a leer este libro, ya que nada de lo expuesto es ajeno a aquel que ha sido bautizado, porque desde el momento en que hemos sido bautizados, somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Entonces, si la Iglesia ya es parte de su vida, les sugiero que de la misma manera en que se mantienen actualizados en una variedad de temas, sean profesionales o de interés personal, ¿cómo no dedicarle tiempo a formarnos mejor para conocer nuestra fe y más amar a Dios? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, muy gentil. Y ahora les quiero ceder la palabra a Pedro. Pedro, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Agradezco mucho haber escuchado esta síntesis y esta provocación que nos ha ofrecido nuestra hermana Alejandra.
Jesús dice que por sus frutos se conoce el árbol. Y yo quisiera también afirmar o parafrasear estas palabras de Jesús: por sus libros se conoce a la persona. En este caso, la pregunta es, ¿quién es Gerardo Haste? ¿No? ¿Cuál es su vida y su misión en la Iglesia hoy con el Papa Francisco? Ciertamente podemos decir que Gerardo Haste es una persona con cualidades humanas y espirituales. Entre ellas podríamos decir, rescatar dos cualidades muy importantes. Primero, su sabiduría, su capacidad intelectual, su experiencia de fe y la sencillez para acercarse a través de esta serie, El Camino de la Iglesia, que es el cuarto libro de esta serie, dando razones de nuestra esperanza. Podemos recordar que por la historia de Gerardo, fue un exitoso joven en el campo de la economía y de empresas multinacionales. Había alcanzado pronto lo que muchos sueñan conseguir en décadas. Su fe en Dios era lo que comúnmente llamamos un cristiano católico común y corriente. Sin embargo, Gerardo experimentó con fuerza una llamada de Dios que le invitaba a algo más. En su experiencia de fe y de profundizarla en un compromiso vital desde una economía de la salvación en la persona de Jesús al servicio de la Iglesia. Es así que ingresó a la Compañía de Jesús el 14 de agosto de 1978. Yo personalmente lo conocí más de cerca en 1985, cuando trabajábamos juntos en la pastoral juvenil en la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados en el distrito de Breña, en Lima. En ese tiempo ya manifestaba su deseo de compartir lo que experimentó en su vida de fe. Por eso, en la introducción del cuarto libro que estamos presentando, él nos dice: presento estas enseñanzas de la Iglesia desde una perspectiva catequético-pastoral e informativa, a fin de darlas a conocer al cristiano de a pie y resaltar así su riqueza inagotable. ¿Qué nos ofrece este libro, El Camino de la Iglesia? Ciertamente un proceso dinámico que en sus 4 libros expresa con mucha claridad, dando razones de esperanza, así él tituló esta serie de 4 libros. Y en ella nos brinda un contenido con sólidos fundamentos teológicos, bíblicos, y al mismo tiempo su valor y actualidad es un material informativo importante para la actualización de la fe de los bautizados y bautizadas, miembros del pueblo de Dios en el hoy de la Iglesia. El primer libro, recordemos, que partió de una pregunta que es muy actual, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué el mal campea? ¿No? Y aquí esta pregunta, yo diría, no solamente es para la iniciación en la vida de fe, no es solamente una catequesis para niños, jóvenes, sino también para adultos que quieren madurar su propia fe. Por tanto, la maldad, fruto de la mentira y del engaño, que es muy actual y lo vemos en la humanidad, en el mundo y también entre nosotros hoy, es fruto de la mentira y del engaño que se hace visible con frecuencia cuando queremos actuar siguiendo el bien y la bondad para el ejercicio de nuestra misión evangelizadora como Iglesia. Por eso Gerardo
inicia el proceso catequético, como ya he indicado, con esa pregunta que es el fundamento de nuestra fe. Su segundo libro nos explica el proceso de composición de los evangelios. Y como sabemos, los evangelios no es una biografía de Jesús, sino un conjunto de enseñanzas que la iglesia primitiva nos ofrece como fruto del compromiso con Cristo y también con el Espíritu Santo, que quiere ayudarnos a cumplir todo aquello que Jesús nos dijo, siendo inspirado por esta comunión con el Padre. Las Sagradas Escrituras en nuestra fe es muy importante como fuente de vida cristiana. La centralidad de la palabra de Dios nos enseña que la vida de Jesús, desde el anuncio de su encarnación en las entrañas virginales de María, es fundamentalmente el mensaje central de su vida y su misión de dar a conocer el amor de Dios del Padre en su persona como verdadero Dios y como verdadero hombre, y que pasó por el mundo haciendo el bien. Y el mal aparentemente venció sobre el bien y la bondad en la persona de Jesús. Esta apariencia del triunfo de la muerte sobre la vida, de la injusticia sobre la justicia, de la maldad frente a la bondad, es porque Jesús quería ayudarnos a entrar en este proceso pascual, el paso de la muerte y muerte de cruz a la vida y vida verdadera. Podemos afirmar que Cristo nos enseña un compromiso muy actual con las palabras de Pablo: venzan el mal a fuerza de hacer el bien. Esto es un mensaje que en el segundo libro nos habla a partir de las Escrituras. Y el tercer libro que antecede a este cuarto libro que estamos presentando responde a la pregunta: ¿quién es este hombre que es Dios y qué es lo que desea enseñarnos? Él es el Maestro, y la centralidad de Cristo en nuestra vida es el fundamento de la Iglesia. Y por tanto nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con San Pablo podemos decir: vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Este proceso dinámico desemboca en la Iglesia, el camino de la Iglesia, y que definitivamente nos hace sentir que no podemos separar estos cuatro aspectos fundamentales que en nuestra vida de fe presentamos. Primero, una realidad, el escuchar la realidad, el ver que la palabra de Dios responde hoy y aquí en nuestra historia personal y comunitaria y social, y que el camino de Jesús es para nosotros también el de la Iglesia. Jesús nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este envío misionero, que es el camino de la Iglesia en fidelidad a Jesús, es verdaderamente una experiencia que se percibe con mucha fuerza en este cuarto libro que estamos presentando, El Camino de la Iglesia. Es cierto que el enfoque es principalmente histórico, pero personalmente cuando yo leí el libro, El Camino de la Iglesia, pone mucho énfasis en los 3 primeros siglos. Es decir, cuando la Iglesia estaba conformándose con Cristo, ¿no? Es decir, ya no estaba la persona de Jesús. Es este camino sinodal que la Iglesia hoy con el Papa Francisco está impulsando, no como un invento suyo, ni tampoco del Concilio Vaticano II, sino que precisamente se hace real
esta característica fundamental de nuestra Iglesia Católica, que es la sinodalidad, que es caminar juntos, escuchando a Dios, discerniendo su voluntad en el aquí y ahora de nuestra historia y ponerla en práctica según sus enseñanzas. Por eso, este énfasis en los 3 primeros siglos del cristianismo es fundamental y creo que da la clave para entender hoy la Iglesia que camina en la historia de la humanidad con el Papa Francisco. Aquí yo diría que hay que hacer referencia a 2 encíclicas sociales del Papa Francisco, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, el cuidado de nuestra casa común, donde todos somos hermanos y hermanas, desde una amistad social y que a través del diálogo respetuoso, sincero, tenemos que buscar lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la razón es dar a conocer los fundamentos de nuestra esperanza, así titulaba también Gerardo esta serie de 4 libros y que termina con el camino de la Iglesia. Yo creo que es fundamental y muy actual para el momento que estamos viviendo, no solamente en la Iglesia, en la humanidad, sino aquí en nuestro querido Perú. En este mes patrio, en este bicentenario, que todos estamos muy interesados en construir, no en destruir, nuestra esencia republicana como país. Por eso termino diciendo que hay que agradecer a Dios por este esfuerzo que ha hecho Gerardo de manifestar un proceso dinámico que desemboca en el camino de la Iglesia. La Iglesia somos todos los bautizados, el pueblo de Dios que peregrina en la historia, dando gracias por todo ese esfuerzo que ha dado. Pero por otro lado también reafirma la esperanza, una esperanza puesta en Jesús muerto y resucitado. Esta esperanza pascual es una esperanza activa, es una esperanza que hace crecer a la Iglesia en su misión apostólica y pastoral. Quiero terminar diciendo que este libro, El Camino de la Iglesia, hoy, en este momento, nos compromete de manera personal y comunitaria en el hoy de la Iglesia sinodal y en salida misionera. Esta fidelidad a esta dinámica que el Papa Francisco y la Iglesia quiere que vivamos, nos hace tomar conciencia que somos parte importante del pueblo de Dios en camino para anunciar el Evangelio a toda criatura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Realmente a ambos les agradezco sinceramente esas elogiosas palabras. Ahora más bien deseo concluir esta presentación compartiendo con ustedes el deseo, lo que me ha guiado a hacer este trabajo. Mis primeros estudios teológicos los hice de mayor, más de 30 años, en la Universidad Católica de Chile. Y esa experiencia fue tan fascinante que realmente me apasionó la teología. Lo que pasó también fue que el examen de grado, que fue complexivo de todas las materias de teología, me ayudó a conectar los diversos cursos de teología y a darme cuenta pues de la coherencia, de la solidez, de la sensatez de las enseñanzas de la Iglesia acerca de Jesús y su camino. Lo que afirma la Iglesia no es pues de encantadores de serpiente, sino recoge 2000 años de reflexión de gente realmente brillante, inteligentísima, que le han dado a las enseñanzas de la Iglesia una estructura lógicamente impresionante. Realmente hermosa es la construcción. Entonces, la pregunta que yo me hacía en ese tiempo, ¿no? ¿Y cómo la gente no sabe de esto? Nosotros pues hemos estudiado teología, pero la gente normal que no tiene el acceso, ¿cómo no conoce esto?
No puede ser pues que quienes no tienen la ocasión de estudiar teología se pierdan estas maravillas de nuestra fe. Bueno, pues de esta experiencia nació en mí un gran deseo de compartir con ustedes, con los que lean los libros, la riqueza de lo que enseña la Iglesia. Y desde entonces, desde esos años de formación, siempre tuve en mente hacer algo para que la gente conozca mejor su fe. Y cuando terminé mis estudios, mis superiores me enviaron de formador al seminario de Jaén, cuando terminé todos los estudios, cuando tenía 41 años. Y durante casi 5 años me tocó dictar en ese seminario prácticamente todos los cursos principales de teología, lo que hizo pues que relacionarse más las cosas, conectarse mejor, y aumentó en mí el deseo de hacer accesible en lenguaje más claro, sencillo, directo, esta riqueza de la Iglesia, ¿no? Bueno, lo que pasó después fue que a mis superiores se les ocurrió encargarme algunos trabajos administrativos, y bueno, durante 25 años casi que estuve haciendo esto, tanto en Lima como en Roma, nunca dejé de lado la idea que tenía de fondo de hacer algo de iniciación cristiana para adultos pensantes, ¿no? Y entonces cuando en el 2011 volví al Perú, siendo aún responsable de los asuntos económicos administrativos de los jesuitas del Perú, me hice el tiempo para escribir los primeros 3 libros de esta serie y empezar el último, que gracias pues a la pandemia lo he podido concluir más rápidamente de lo pensado. Bueno, pues el objetivo que tuve en mente fue ofrecer a adultos pensantes, a aquellos deseosos de contar con argumentos sólidos, que afiancen su fe, alimento sólido que dice San Pablo, ¿no? Un material teológico que se pueda fácilmente seguir. Y así es como salió la serie, Dando razones de nuestra esperanza. Este título lo he tomado de la primera carta de Pedro, 3:15, capítulo 3, versículo 15, porque Pedro anima a los cristianos de su tiempo a que tenemos que dar razón de lo que creemos. O sea, no es una cuestión de creer por creer. Tenemos que estar ciertos, racionalmente ciertos, con lógica, que lo que creemos es sensato, no es un invento, ¿no? Tenemos que ser capaces de dar razón de lo que creemos. Si bien la fe toca lo profundo e íntimo de nuestro ser, no está separada de la razón. Dios nos ha creado racionales y entenderemos mejor y caminaremos más seguros si nuestra apuesta de fe pasa por nuestra razón. Una fe que no se apoye en argumentos de razón y que no está sólidamente fundada, solo conduce a fanatismos irracionales, que hacen más daño que bien. Bueno, ya Pedro me ha hecho un resumen de los 4 libros, yo solamente quiero agregar algunas cositas de los 4 libros. Le pediré a Álvaro que por favor, que nos está ayudando, que por favor ponga un slide con los 4 libros. Y bueno, esta serie marca un camino de iniciación cristiana, o sea, hay una secuencia, ¿no? Dirigida para gente pensante e instruida y que no tienen la posibilidad de estudiar teología y que no se satisfacen con afirmaciones como hay que creer por creer, porque hay que creer, sino que exigen argumentos que apoyen su respuesta de fe, ¿no? Bueno, el primer libro, como ya nos dijo Pedro, los 4 libros están organizados de esta manera. El primero es los fundamentos, el origen. El segundo es la escritura, lo que nos soporta, digamos. El tercero es Jesús y el cuarto es la iglesia. Esos son como las 4 columnas, ¿no? La pregunta que respondo en el primer libro es ¿cuál es la respuesta cristiana al problema del mal? ¿Qué cosa dice el cristianismo ante el mal? ¿Por qué hay mal si Dios es bueno? El segundo libro trata de lo que pasó en la iglesia en esos primeros 40 años antes de que apareciese el primer evangelio, que como saben fue el de Marcos, porque ahí en ese tiempo se pusieron las bases de la teología que hoy tenemos. Esas fueron como las raíces de lo que después el cristianismo evoluciona. Bueno, algo de esto ya se los he compartido en mi reciente curso de Introducción a la Biblia. El tercer libro trata de Jesús, el centro, el eje de todo, ¿no?
La primera parte del tercer libro es una síntesis del fascinante camino de Jesús, porque realmente cuando uno se mete a conocer ese camino es extraordinario. Y la segunda parte es para explicar, para que podamos entender algunas afirmaciones cristianas fundamentales, como por ejemplo, explicar por qué decimos que Él es perfecto y verdadero hombre y por qué decimos que Él es perfecto y verdadero Dios. Claro, teniendo este entendimiento, vamos a poder mejor elegirlo. Y finalmente el cuarto, el que ahora nos ocupa, busca explicar cómo el cristianismo ha puesto estas enseñanzas de Jesús, las ha puesto en práctica en su caminar en la historia. Pedro ya nos dijo que los primeros capítulos se centran pues, en esto, en los primeros 300 años, que es antes de que empiecen los concilios, y es donde se aglutinan las bases de la iglesia, ¿no? Y después una síntesis de 2000 años de historia. Es un pequeñito tratado de historia de la iglesia que recoge las luces y las sombras de nuestra iglesia, a la que estamos invitados a amar, como nos dijo Alejandra, ¿no? Después de ese recorrido no queda sino aceptar que si la iglesia aún existe, después de todo lo que ha pasado, es porque es obra de Dios, o sea, no hay otra explicación. Y si sigue existiendo es porque Él está presente. Si no reconocemos que la iglesia es obra de Dios y que Él está presente en su iglesia, no entendemos cómo es posible que haya sobrevivido 2000 años a pesar de todo lo que hemos hecho para que no sobreviva. Bueno, gracias a su presencia han sido más las luces que las oscuridades, aunque desgraciadamente las oscuridades hacen más ruido, ¿no? Son menos, pero hacen más ruido y parece ser que ocultan la enorme cantidad de luces que hay en la iglesia. Bueno, pues esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Mi deseo es que este material pueda ser útil a muchos, a fin de que puedan seguir pues, un recorrido teológico y disfruten del conocimiento de nuestra fe, para que descubran pues, no solamente que la teología es hermosa, sino sobre todo para que se apasionen en el seguimiento de Jesús. Bueno, pues y para concluir, que deseo agradecer una vez más a Alejandra y a Pedro por su participación en esta presentación. Han sido demasiado elogiosos en realidad. Me siento un poco tímido. Quisiera más bien concluir agradeciendo a todos ustedes también, a todos los que están presentes, por el apoyo y la compañía que me han brindado. Y no bien terminemos esta presentación en unos instantes, Álvaro, que nos está ayudando, colocará un aviso con información práctica acerca de los libros, dónde encontrarlos, etc. Bueno, pues eso sería todo, no quiero quitarles más tiempo. Muchísimas gracias a todos por su compañía, que Dios los acompañe. Un abrazo a todos y buenas noches.